Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Pluma y la Espada. Y hoy vamos a hacer una reseña de un relato corto. Más que novela, sería relato porque no es lo suficientemente largo para ser considerado novela. Y es Ojos Azules, de Arturo Pérez Reverte. Como veis, pues bueno, repito mucho autores, porque bueno, cuando me gusta uno sí que es cierto que empiezo a leer varias cosas de él o de ella del tirón. Entonces nada. Dicen que lo breve y bueno, dos veces bueno. Y esto es lo que ocurre en este relato, Ojos Azules. ¿Vale? Es un relato histórico, está ambientado en la Noche Triste, ¿vale? Los episodios conocidos como La Noche Triste. Para el que no le suene familiar, La Noche Triste fue un episodio histórico en el que las tropas españolas y sus aliados nativos de Hernán Cortés tuvieron que salir a toda prisa por la noche de la capital de los aztecas, siendo acosados y atacados por estos, ¿no? Y todo el que no era lo suficientemente rápido, lo suficientemente espabilado para salir de allí a tiempo, pues era capturado por los aztecas y lo sacrificaban vivo en el altar, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, es ese episodio en el que está ambientado la novela, no iba a decir la novela, pero realmente es un relato corto. De hecho, yo creo recordar que lo leí más o menos en media hora, en un viaje de autobús, para que os hagáis una idea. Que es cierto que, bueno, iba leyendo rápido, pero para que os hagáis una idea que en media hora, 45 minutos, como mucho una hora si lees muy lento, te lo terminas, ¿vale? Es un relato, pues eso, corto, pero eso sí, muy intenso y muy emocional. O sea, a mí como que te deja un cierto impacto, ¿no? Al terminar. Entonces, bueno, en este relato básicamente se nos narra un único punto de vista, ¿vale? Que es el de un soldado español, un soldado español de ojos azules, por eso se llama así la novela, de ojos azules, que se siente muy orgulloso de sus ojos azules, que bueno, que está ahí en medio de esa violencia, en medio de ese episodio de tener que salir de ahí a toda prisa, en medio de ese ataque. Y bueno, pues vamos conociendo cosas de él a medida que avanza el relato, ¿no? No sabemos su nombre, pero se nos van desvelando cosas de su pasado y de su personalidad a medida que va avanzando el relato y se nos va viendo sus pensamientos y su punto de vista. Entonces él lleva un saco de oro y se va abriendo paso a espadazos intentando escapar de allí. Él está en una situación de todo o nada. O sea, él ha ido allí a la conquista de México a enriquecerse o a no volver. O sea, como que ya es un camino sin retorno. O vuelve a España rico o directamente muere allí. Él ya sabe que no va a haber término medio. O sea, ya la jugada de su vida es esa. Apuesta todo a una única carta, que es a la carta de intentar enriquecerse allí. Si le sale bien, bien, y si no, pues él sabe que va a morir y por eso se niega a soltar el saco que lleva al hombro lleno de riquezas, aunque el llevarlo al hombro le hace ir más lento y por supuesto reduce sus ya escasas posibilidades de salir vivo de allí, se las reduce aún más, pero bueno, como es su apuesta en la vida, pues él no se va a rendir, ¿no? Es obstinado, es valiente, es decidido, como virtudes, y luego como defectos pues podemos ver que es bastante presumido, bastante egoísta, bastante individualista, que no le importa usar la violencia si hace falta, es bastante interesado, muy en la línea de los aventureros y colonizadores europeos de otros tiempos, ¿no? Entonces nada, lo único que le humaniza, el único resquicio de emocionalidad, de debilidad, por así decirlo, de humanidad, es un punto de remordimiento que siente porque hará unos días antes de este episodio, pues él despidió de malos modos a una india con la que se estaba acostando y demás, y a la que había dejado embarazada. Y cuando ella le comunicó que estaba embarazada de él, pues él la largó de malos modos porque no quería hacerse cargo de un bastardo con una india, básicamente. Entonces, bueno, en esos momentos de desesperación, de abrirse paso en medio de tanta violencia, en sus pensamientos hay un pequeño hueco
pensamientos interesados y egoístas, hay un pequeño hueco para el remordimiento, ¿no? Para ese punto de preguntarse qué pasará con mi hijo, eh, cómo se criará sin mí, sabrá quién soy yo. Entonces, ese punto, digamos, de remordimientos y de humanidad es lo que le da el contrapunto interesante a nuestro personaje. Como ya he dicho, es un relato muy intenso, ¿vale? Muy violento, ¿vale? Las escenas son bastante violentas y ahí, pues bueno, pues al final, no voy a hacer spoiler, pero al final eh, no, no es un relato de amiguismos y finales felices y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Es un relato sangriento y bueno, que nos muestra también la cruda realidad de esos episodios, ¿no? De la conquista de México, de esa parte de la historia de España y de México, y como que nos mete de lleno. Es lo que me gusta mucho de este relato, es como que es muy intenso, sientes como que estás allí, y repito, es muy cortito, pero realmente es emocional, es un relato emocional, es un relato violento y es un relato bastante trepidante, bastante intenso, entonces lo recomiendo bastante. Realmente lo recomiendo a todo el que le guste la novela histórica, incluso a todo el interesado en novelas así también muy psicológicas, muy tal, porque también tiene ese punto de psicología interna del personaje, ¿no? Que eso también pues hace el relato muy interesante. Entonces nada, pues hasta aquí la reseña de hoy, cortita, porque bueno, repito, es un relato muy corto. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle like y suscribiros para más contenido, que me ayudaría bastante. Dejo abajo los enlaces a mi blog, www.laplumilaespada.es. También podéis seguirme en Instagram, La Pluma y la Espada. Y nada, pues hasta aquí la reseña de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.